Hola, aquí estamos de nuevo para hablarles de un nuevo libro, un nuevo episodio de este podcast. El día de hoy he preparado la lectura del segundo volumen de la serie de fantasía de Sandman, de Neil Gaiman, que se titula La Casa de la Muñeca. Como bien lo saben, ya hay otros capítulos anteriores donde hemos hablado de esta serie. eh, el primero de ellos fue Obertura, que puede entenderse como un capítulo inicial, introductorio o incluso como un epílogo, ¿no? Puede entenderse como principio o como final. Posteriormente, hace unos días mandamos al aire el episodio del volumen uno. Mm, Este episodio que vamos a ver, bueno, el del volumen uno es el de Preludios y Nocturnos y el episodio de hoy es el volumen 2 denominado La Casa de la Muñeca. Voy a empezar por leer, eh, hay en este volumen una introducción bastante interesante de Kelly Sue DeConnick, que es, digamos, pues una eh, amiga, de Neil Gaiman. Digamos que él escogió cuando se hizo este relanzamiento y estas nuevas ediciones del 30 aniversario con DC Black Label. Ellos escogieron como a distintas personas para que hiciera mención, un prefacio, una introducción de los respectivos volúmenes. Recuerden que en el episodio anterior, en el episodio del volumen uno, la voz cantante era de Patrick Rothfuss, ¿no? En este caso está ese prefacio, esa introducción, perdón, pero hay un prefacio escrito por el propio Neil Gaiman. Es un poco extenso, pero es justamente el que me parece interesante presentarles porque pues es la visión del propio Neil Gaiman sobre su obra. Entonces voy a iniciar con este, este prefacio. En el principio, pero claro, nunca vemos el principio. Llegamos a la mitad después de que se han apagado las luces e intentamos captar el sentido de la historia hasta dónde va. Le susurramos a nuestros vecinos. ¿Ese quién es? ¿Quién es ella? ¿Ya se conocían? Nos la vamos arreglando. En este caso, imaginemos que nuestro vecino es alto, que lleva túnica, quizá una antigua prenda monacal, con la cara oculta en las sombras de su capucha. Huele a antigüedad y a polvo, aunque no desagradablemente, y en sus manos sostiene un libro. Cuando abre el libro, empastado en cuero sin duda alguna, con cada una de sus palabras meticulosamente trazadas a mano, oímos un clink metálico y nos damos cuenta de que el libro está encadenado a su muñeca. No se alarmen, hemos visto cosas más extrañas en sueños, y las ficciones no son más que sueños congelados, imágenes enlazadas con cierta apariencia de estructura. No son confiables, como tampoco lo es la gente que las crea. ¿Estamos soñando? Posiblemente, pero el hombre del hábito está hablando. Su voz es el susurro de antiguos pergaminos en una biblioteca, muy entrada en la noche, cuando la gente se ha ido a sus casas y los libros comienzan a leerse a sí mismos. Nos esforzamos por escuchar la historia hasta dónde va. No basta que Roderick Burgess fuera un hombre malévolo, también era vano y presuntuoso. No estaba satisfecho con riquezas o con el liderazgo de la Orden de los Misterios Antiguos, aunque la Orden no era para nada antigua, habiendo sido fundada solo 16 años antes, al cambiar de siglo, por el propio Burgess. Deseaba notoriedad entre sus pares y anhelaba la inmortalidad física. El año era 1916. En el mundo exterior la Gran Guerra avanzaba lentamente y en Pawnee Creek, su finca en Sussex, Roderick Burgess concibió un plan. Capturaría a la muerte, sometería a la parca. Con una innovación de un grimorio robado llevó a cabo un rito de invocación. Sospecho que quedó realmente sorprendido cuando su invocación dio fruto, cuando se materializó una figura en el círculo en el sótano de su casa señorial.
No era la muerte. El hombre en el círculo vestía de negro, con su cabeza oculta por un casco tallado en hueso, vidrio y metal. Fuegos bailaban en la terciopelada oscuridad de su túnica. Al- Alrededor de su cuello colgaba una piedra preciosa, un rubí, y a su lado llevaba un saco de cuero, cuya abertura cerraban apretadamente dos cordeles. ¿Sabía entonces Burgués lo que había atrapado? Ya sabía qué fuerzas habían debilitado a Morfeo, el señor de los sueños, que el centro de invocación de Burgués había demostrado ser la gota que derramó el vaso de alguien, de algo, ya puesto a prueba más allá de toda resistencia. Lo dudo, y si él lo sabía, no le importaba. Burgués le quitó a la figura casi sin vida sus ropas y sus accesorios, y aprisionó a su desprevenido huésped en una jaula de vidrio sin aire, dentro del círculo, y lo dejó allí. El rey sueño estaba atrapado y enjaulado. El impacto de este suceso se sintió alrededor del mundo. Los niños se dormían y no despertaban. Sus vidas quedaron canceladas. Unity Kincaid fue una de ellos, de 15 años de edad y perdida en un mundo de sueños. La enfermedad del sueño, así llamaban al mal, y muchos miles cayeron en ella. Había cuatro que sabían la verdad acerca del hombre en la jaula. El propio Roderick Burgess, su joven hijo Alexander, Ruthven Sykes, el asistente de Burgess, y Ethel Cripps, la joven amante de Burgess. Lo único que realmente deseaba Roderick Burgess era vivir por siempre. En noviembre de 1930, las cosas comenzaron a resultarle mal. Sucedió un escándalo. Burgess fue demandado por una mujer anciana que le había cedido su nada despreciable fortuna a su orden. El juicio en la corte cubrió de caos y escándalos a la orden de los misterios antiguos. Fue entonces cuando Ruthven Sykes y Ethel Cripps se fugaron juntos, en secreto, llevándose más de 200.000 libras. Con ellos y se llevaron también otras cosas, un rubí, un casco, una bolsa. Los amantes huyeron a San Francisco, donde el casco le fue entregado a un demonio. Sykes necesitaba protección y el demonio tomó el casco a cambio de un amuleto, un ojo sobre una cadena. El amuleto mantuvo a Sykes a salvo de cualquier cosa que pudiera haberlo dañado durante los siguientes 6 años. Si Ethel Cripps no lo hubiera abandonado, llevándose con ella tanto el amuleto como el rubí, lo hubiera protegido durante más tiempo. La muerte de Ruthven Sykes fue sucia y desagradable, y en algún lugar Roderick Burgess estaba sonriendo. Burgess vivió 11 años más y entonces murió, rabiando aún contra su prisionero, suplicando todavía por la vida eterna. Su sitio fue ocupado por su hijo, Alexander. Abajo, en el sótano, en una jaula de vidrio rodeada por un círculo de tiza, su pálida piel y sus ojos ardiendo como estrellas distantes, el cautivo esperaba. Tenía todo el tiempo del mundo. Alexander Burgess no era el tipo de hombre que era su padre. En sus manos, la orden de los misterios antiguos se agotó, se marchitó. El cuerpo estaba muerto, pero la sombra seguía viva. Más de 70 años después de que el círculo de tiza fuese trazado en Fenway Rick, quedó roto. Morfeo escapó. Fue tan sencillo como eso. Los eternos tienen tiempo. Pueden esperar. Él pudo haber esperado hasta que cada piedra de la casa se convirtiera en polvo. Había estado esperando en la oscuridad el lapso de una vida humana y ahora él estaba libre. Cuando escapó, la gente que se había quedado dormida todos esos años antes despertó y recuperó su conciencia. Gente cuya vida había sido robada, desgarrada de la infancia a la vejez sin nada en el intermedio. En un sueño Morfeo llamó a Alexander Burgess y lo condenó a la vigilia eterna. Escuchen, conforme Alex despierte de cada sueño con corazón batiente, sudor frío y pegado a su ajada piel, se encuentra en otra pesadilla peor que la anterior. En alguna parte, ahora mismo, está perdido en su mente, rezando para que alguien de alguna manera lo despierte. Y en sus sueños, cada segundo dura una eternidad.
La figura oscura hace una pausa. Intentamos distinguir los rasgos de su cara, percibir algo definitivo en las sombras debajo de su capucha inútil. Quizás ahí dentro no hay nada en absoluto. Sueño, quien es hermano menor de Muerte, viajó de regreso a su reino. Imagínenselo, debilitado, sin sus herramientas, regresando a su castillo. Morfeo, Sueño, llámenle como quieran, no es la única entidad que vive. Vivir, desde luego, es un concepto impreciso en el lugar del sueño. Hay otros, muchos otros, los perdidos y los incorpóreos, arquetipos y fantasmas. Otros son sus sirvientes, sus criaturas, mientras vivan en su reino y él es su señor. Encontró su castillo destruido, sus sirvientes dispersados, e inició el proceso de restauración, pero para restaurar necesitaba cosas que le habían robado los burgués muchos años antes. El señor de sueños invocó ante sí a las Moiras, la diosa triple, doncella y madre y anciana, y le preguntó a ella qué había sido de sus herramientas: el saco inagotablemente lleno con las arenas de sueño, el casco, su símbolo de oficio en otros reinos, el rubí que él había creado de su sustancia y en el que había infundido tanto de su poder hace mucho, mucho tiempo. Él escucha nuestra pregunta muda. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Alguna vez se han preguntado lo que soñaba el planeta Tierra en los primeros días, cuando se enfriaba, cuando se iba pasando de su estado derretido, mucho antes de que se formara una delgada costra sobre su superficie, antes siquiera de tener atmósfera? Fue entonces, hace mucho tiempo. El señor del sueño había llegado a depender del rubí para incluso las más sencillas manipulaciones del mundo de los sueños. Las herramientas pueden ser las más sutiles de las trampas. Le preguntó a la triple Hécate a dónde habían ido a parar sus herramientas y ella le dio una suerte de respuestas. El saco estuvo perdido durante años, adquirido finalmente por un inglés, John Constantine. El casco estaba en el infierno, llevado ahí por un demonio. El rubí había pasado de Ethel Cripps a su hijo John Dee. Pasa una página. Quizá tenemos tiempo de preguntarnos dónde estamos. Y nos preguntamos qué más está escrito en el libro de nuestro vecino. Se apodera de nosotros la convicción irracional de que nuestro nombre está allá adentro. Cada detalle de nuestra vida, todo, por mezquino e inconveniente que sea, todo nuestro pasado, todo nuestro futuro. ¿Quieres saber cómo vas a morir? De nuevo comienza a hablar. El saco se lo había quitado a Constantine una vieja amante, una mujer llamada Rachel. Ella lo había abierto y había descubierto las alegrías y los deleites de la arena de los sueños. Jamás se agotaba. Cuando la quería siempre estaba allí. Y permanecía en la cama, comiéndola, respirándola, frotándosela sobre la piel, a la deriva, en sueños perfectos. Rachel ya no comía ni dormía, pero seguía soñando. Con la ayuda de Constantine, el señor del sueño encontró a la mujer y al saco, y a petición de Constantine, le concedió a la cosa deshecha un sueño que la acompañara a la muerte. Pasa otra página. Las páginas están hechas de papel. Nos percatamos de que estamos preguntándonos si piel humana, seca y estirada, haría el mismo sonido seco y susurrante, encuadernada en forma de libro. Viajó entonces al infierno con el saco a su lado, y en el infierno conoció al señor Lucifer, antaño el más famoso y más orgulloso de los ángeles, ahora señor del mundo inferior, amo de las mentiras, comandante del triunvirato del infierno. El demonio que tenía posesión del casco era Chorozón, una de las criaturas de Belcebú, y el señor de los sueños tuvo que pelear con Chorozón por la posesión del casco. La batalla fue ganada. Morfeo recuperó su casco, ganándose de paso y de premio por su esfuerzo la enemistad de Lucifer. Se dice que nos conocen por nuestros enemigos. Si esto es cierto,
entonces Morfeo merece alta consideración. Con el casco recuperado, el acuerdo concluía, y quedó retirado el poder del amuleto que había mantenido viva a Ethel Cripps, ahora llamada Ethel Dee, anciana como el pecado. Ella murió y el amuleto pasó a manos de su hijo, John. De alguna manera conocemos a su hijo, sin que nos lo digan. Demente como rocío de ola marina, loco como fúlica, con la piel de su cuerpo apretadamente estirada sobre sus huesos descarnados. John Dee, autoinventado Doctor Destino, pero ese nombre no debería pertenecer a otro, a alguien como nuestro vecino con su túnica y su libro, creador de sueños sin sueños propios, último dueño del rubí del Señor del Sueño. Dee se fugó de la prisión donde llevaba años encerrado. Salió a rastras a la noche buscando el rubí. Al mismo tiempo, el rey de los sueños buscó la joya. No habría de saber que Dee había manipulado su sustancia esencial. Tiempo después, en una bodega que albergaba un tesoro de artefactos perdidos, Morfeo volvió a encontrar su rubí, pero lo encontró distorsionado y cambiado. En vez de concentrar e incrementar sus energías, comenzó a absorberlas. Lo dejó débil y literalmente vacío. Dee tomó el rubí de la mano del Señor del Sueño y lo utilizó para destruir las mentes de los débiles y de los durmientes. Se divirtió mientras esperaba. Nos damos cuenta de que por ningún motivo queremos saber cómo se divertía Dee. Morfeo yació sobre el helado piso de la bodega, indefenso y menos que plenamente consciente. Podía sentir, a lo lejos, las disrupciones en el tiempo de los sueños. La distorsión y el dolor tardó más de un día en recuperar un mínimo de fuerzas. Y entonces, encarnado, caminó los 2 kilómetros donde esperaba el rubí con su amo, susurrándole su mensaje de dolor y demencia del mundo. Morfeo combatió a Dee, en sueños por el control del rubí, por dominarlo enteramente. Pero luchó en vano. El rubí mermaba su esencia. Es perfectamente concebible que Dee hubiera absorbido a Morfeo, dejándolo convertido en fantasma, congelándolo en el cristal, todo su poder a disposición del demente, perfectamente concebible. Nuestro vecino deja de leer, alza la cabeza, bajo la capucha solo hay sombras, pero sentimos que nos está mirando, y quizá no hay ojos de verdad debajo de la capucha. Esto, extrañamente, parece ser adecuado y realmente no nos causa molestia. Si hay una moraleja en esta parte de la historia, y yo desconfío de las moralejas, de la misma manera en que desconfío de los inicios, es simplemente este: conoce aquello con lo que tratas. Dee pensó que al destruir el rubí administraba el golpe de gracia, pero el Señor de los Sueños es de los eternos, la raza que no son dioses, porque los dioses mueren, cuando quienes creen en ellos desaparecen, pero los eternos estarán aquí, presentes, cuando el último dios haya pasado más allá del reino de la muerte y a la no existencia. Y destrozar el rubí no destruyó a su creador, más bien lo liberó. Quizá hizo más que eso. Se liberaron todas las energías que él había colocado en la joya durante eones. El señor Morfeo llevó a Dee de regreso a su prisión y allí lo dejó. Seguimos escuchando la historia, esperando algún tipo de conclusión, cuando nuestro vecino cierra su libro. Las heladas cadenas que unen el ciego destino a su libro resuenan calladamente. Por supuesto, el cuento está lejos de haber terminado, pero entendemos que de él no sabremos más por esta fuente, e incómodamente nos despedimos. Las brumas se dispersan y ya es tiempo de volver. Llegamos a la mitad, observamos durante un tiempo, nos retiramos antes de que se enciendan las luces. Si no hay inicios, entonces no puede haber finales. Estamos solos en la oscuridad. Cada respuesta genera otra pregunta y suceden cosas todo el tiempo. Por ahora,
Eso es todo lo que necesitan saber. Confíen en mí. La historia hasta ahora quizás es lo que jamás podamos esperar. Neil Gaiman, 1989. Esto que acaban de escuchar entonces es el prefacio del volumen 2. Pero como prefacio se puede entender también, tal vez, como resumen de lo que fue el Preludios y Nocturnos, el volumen uno. Digamos que se narran, o Neil Gaiman describe varias de las situaciones que se narran en todo el volumen. Entonces, digamos que este prefacio lo que es una forma de preámbulo, ¿no? Esta introducción es una forma de preámbulo que nos permite, digamos, retomar el hilo de la historia. Ahora, cuando entramos a la casa de la muñeca, pareciera que hay una desconexión inicial entre el volumen 2 y el volumen uno. La casa de las muñecas, o perdón, la casa de la muñeca porque es en singular, inicia, por ejemplo, con un cuento, con un cuento muy particular que un aborigen de una tribu indígena le está contando a un joven que recién es adulto y digamos que tradicionalmente esta comunidad transmite cuentos entre sí, ¿no? Esta narrativa oral tan interesante que incluso tenemos en nuestras culturas. Y el cuento que le cuenta como proceso o como, digamos, manifestación de ese paso de la niñez a la adultez es un cuento que tiene que ver con Morfeo y de cuando Morfeo se enamora de una mortal. Y esa mortal era una habitante de esta tribu, era una persona de esta tribu muy importante. Entonces, digamos que el cuento queda inconcluso, es bastante interesante, pero la manifestación de estas, por no llamarlo de otra forma, necesidades de los eternos de estar en contacto con la humanidad son como muy particulares. Hay otro cuento desarrollado, o otra pequeña historia desarrollado a lo largo de la Casa de la Muñeca, que tiene que ver con una tipo de jugarreta, un tipo de suerte, de chanza, casi también como una apuesta que hacen entre Morfeo y su hermana mayor, Muerte. Están en el medioevo, más o menos en el siglo X, escuchando a hablar a alguien en una taberna que dice básicamente que morirse no es negocio, que morirse no es para él y que él nunca va a morir. A ellos dos, a Muerte y a Sueño, esto les pareció una afirmación supremamente atractiva, por más que atrevida, ¿verdad? Porque, pues, como un mortal puede asegurar que no va a morir. Pero se miran, digamos, juguetones y deciden qué tal si es cierto. Entonces, lo que sucede es que, en efecto, esta persona que está alardeando de que no va a morir, pues no muere. Sueño lo contacta, empiezan a hablar y se van encontrando una vez cada 100 años en el mismo lugar. Esta es una historia supremamente interesante porque en últimas pareciera que pasados los siglos, pasados 100, 200, 300, 400 años, todo cambia y este hombre que no quiere morir siempre tiene un argumento para decir por qué el ideal de la vida es estar vivo y no morir, ¿no? Y entonces como que Sueño ve en esta afirmación algo muy inquietante, pero también algo muy llamativo, y entonces le permite, junto con su hermana, pues que no muera, y entonces sigue pasando el tiempo y ellos se siguen encontrando en estas tabernas, en este lugar. En algún momento de la historia de este breve relato, este personaje, digamos que sufre todos los infortunios posibles y Morfeo cree que ya va a desear la muerte, pero él sigue convencido de que la esencia de la vida es estar vivo y no morir. Y entonces es muy interesante todo esta narrativa porque estamos viendo, digamos, como una curva y un sube y baja en la vida de este hombre que lo hace ser el más pobre o el más afortunado o el más millonario
pero siempre con un anhelo por la vida indiscutible, que es casi tal vez único en la raza humana, porque Morfeo no conoce a nadie con tanto entusiasmo por la vida, ¿no? Finalmente este hombre le pregunta en algún momento a Morfeo por qué siempre regresa cada 100 años, o sea, por qué le da importancia si él, entre comillas, es un pobre mortal y Morfeo es un eterno, y asegura que Morfeo, que Sueño, eh, está solo y se siente solo, y que ese es el motivo por el cual él puede seguir viviendo, porque básicamente Morfeo en él tiene a un amigo. Morfeo pues se enoja, no quiere asumir su, digamos, necesidad de mortalidad, su necesidad de compañía, y dejan de verse por mucho tiempo, pero en algún momento posterior vuelve al punto de encuentro y le dice que está mal hacer esperar a los amigos, ¿no? Entonces me parece que esta historia, y perdonen el ¿qué? Adelantarles tanto sobre esa historia, pero me pareció muy interesante porque lo que está manifestando Gaiman en la esencia de Morfeo, en la esencia del sueño, es como esta idea de que por más eterno que sea, por más poder que tengas, eventualmente hay necesidades que suplir, y pareciera que una de ellas en Morfeo es la necesidad de compañía, es la necesidad de amistad. Algo para contar de esa misma breve historia es que por allá en la Alta Edad Media, o no sé, como en el siglo XVIII más o menos, no recuerdo la fecha, no sé si es el 18 o el 19, creo que el 18, se encuentran en la taberna con un escritor mediocre que está dando a leer a un compañero pues un guión de una obra de teatro, y este compañero le dice que mejor se dedique a otra cosa, que es muy mal escritor. Y entonces esta persona dice en voz alta justamente que su sueño y su idea de eternidad es poder escribir algo tan importante que trascienda con el tiempo y que todo el mundo recuerde su nombre hasta el infinito. Morfeo está sentado en la mesa de al lado y lo escucha, y una vez se despide de su amigo, va y busca a este escritor y le dije que le pregunta que si realmente lo que desea es trascender. Y entonces el escritor le dice que sí y se presenta. Y es William Shakespeare. Entonces, creo que estas articulaciones, pues, con lo literario, desde la fantasía de Gaiman, son bastante interesantes. Bueno, y finalmente, el resto de la obra realmente trata sobre la casa de la muñeca. Los demás episodios o los demás apartados de todo este volumen tienen que ver con la historia de esta persona eh, que mencionó Gaiman en la introducción, de una mujer, Unity, que justo antes de que él desapareciera, ella iba a ser una persona muy importante. Hay eventualidades en el universo y digamos, en el universo cósmico y funcional de Gaiman, y hay unas cosas que se llaman vórtices, y bueno, Unity iba a ser un vórtice, y eso lo explico un poquitito más adelante. Voy de hecho, a leerles rápidamente lo que he escrito en mi blog como reseña de este volumen, y ahí viene explicado esto acerca del vórtice. Los que están viendo el video en el canal de YouTube pueden ver la portada también aquí de este volumen, y voy a decir lo siguiente. En este nuevo volumen yo no sabría decir si Gaiman nos presenta otro sueño, o si los sueños son una sola continuación de elementos relacionados entre sí, sin principio ni fin, como si estuvieran en un bucle infinito. La casa de la muñeca es una historia interesante. En principio, se deriva de la historia precedente, en donde Sueño estaba desaparecido. Sucede que en el universo pueden ocurrir vórtices, que pueden acabar con la esencia misma de la existencia, y en ese sentido, mientras Sueño estuvo atrapado en ese vórtice de la ensoñación, ese vórtice de la ensoñación se quedó estático, y quien tuvo que encarnarlo no lo hizo.
Intentando explicar esto de una mejor manera, debo decir que un vórtice ocurre cuando un mortal adquiere propiedades o características de alguno de los eternos. En la casa de la muñeca, este vórtice pasó de una generación a otra, puesto que Sueño, atrapado, generó algo así como un remanso en la ensoñación, y en este lugar no ocurrieron muchas cosas, salvo que varios de los subordinados de Sueño, buenos y malos, decidieron escapar de allí para intentar establecer su propio destino. El volumen, en general, aparte de estas breves historias que les conté que contiene, eh, se centra entonces en el vórtice. Y ese vórtice es una chica que ha heredado de su abuela, Unity, esta inquietante singularidad y que desconoce por completo su existencia. A pesar de esto, tiene la intuición de que algo extraño sucede con su vida, puesto que esta es la sumatoria de una y otra situación fuera de su control que la hacen sentir desconcertada y sin rumbo. Por otro lado, Sueño, en su tarea de eliminar el vórtice de la ensoñación, se encuentra con varios de sus secuaces que lo abandonaron mientras estuvo ausente. Uno de ellos en particular, llamado el Corintio, ha desatado una racha de maldad buscándose a sí mismo, lo que lo ha llevado a compartir intereses peculiares a los que surgen en algunas mentes humanas y que se sitúan en lo más profundo de los deseos egoístas y mezquinos que corrompen la esencia misma de la humanidad. Es un asesino en serie. Entonces, digamos que es bastante interesante. Todos estos personajes que rodean a Sueño eventualmente pueden tener incidencia en el mundo de lo real, y esa incidencia puede ser positiva o negativa. Entonces es bastante curioso e interesante eso. En fin, creo que de este volumen hay mucho que analizar y que decir, y no debe faltar mencionar que la ilustración es sobrecogedora y preciosa a la vez. Eh, Como datos finales de este episodio de hoy, quiero mencionarles un par de cosas particulares. La idea es poder terminar la saga de Sandman. Voy a estar sacando, digamos, eh, un episodio de una novela, un episodio de Sandman, un episodio de una novela, un episodio de Sandman, así como alternados. Pero entre eso, pues hay muchas otras lecturas. Como bien saben, yo pues leo varias cosas al mismo tiempo y hay una serie de proyectos particulares. Entonces, quiero agregar que el podcast sigue su trabajo. Seguimos sacando el material de este año. Este, de hecho, es el episodio número 4 de este año, el A3E04. En un ratito va a quedar al aire. Pueden escucharlo, ya saben, también en todas las plataformas de podcasting, desde Spotify, iTunes o Google Podcast, o escucharlo directamente en Spreaker, que es la página donde se hospeda el podcast. Pero finalmente quiero también decirles que estoy muy contento porque mm, tengo un buen amigo de mm, un blog que ya les he hablado en algunas ocasiones, Azriel, del blog Lost in a Million Pages, este, con el que tengo un proyecto de lectura conjunta de libros de fantasía. Y pues él ha aceptado mm, que hagamos un nuevo podcast, un nuevo proyecto de podcast dedicado única y exclusivamente a libros de ciencia ficción y fantasía. Ese podcast se llama Estrellas y Dragones y ya está el primer episodio al aire. Lo pueden escuchar también en Spotify y demás plataformas. El primer episodio es sobre el universo de Warhammer Fantasy y hemos iniciado con la lectura de el ómnibus número uno de El enano Gotrek y el humano Félix. Se los recomiendo muchísimo. Pueden, como les digo, encontrarlo en Spotify. También pueden buscar Estrellas y Dragones en su canal de YouTube y ahí nos podrán ver pues en conversación. Con esto termino el episodio del día de hoy. Les agradezco muchísimo que sigan escuchándome, que sigan apoyando pues el canal de YouTube también, pero sobre todo el podcast. Me interesa mucho pues llegar por muchos medios a la gente en este proyecto que es una invitación constante a la lectura
y también pues un poco un ejercicio de diario personal de lectura. Entonces, muy agradecido con todos los que me escuchan. Les mando un abrazo y nos escuchamos una próxima vez. Hasta luego.